El gobierno de los Estados Unidos siempre han tratado de ocultar aquello que no debía salir a la luz. Detrás de una jerarquía política, militar y empresarial, propias agencias como la CIA y la DEA terminaron involucradas en operaciones clandestinas que cruzaron fronteras y destruyeron vidas. Mientras tanto, en laboratorios secretos se realizan experimentos con humanos, muchos de los cuales fueron borrados y olvidados por la historia. Pero hoy te hablaré uno de ellos, aunque los hechos que vas a escuchar se basaron o incluso aún se sigue pasando en la realidad. Cada relato les contaré con respeto hacia las víctimas, aquellas que fueron silenciadas para siempre. Empecemos. Que se ha extendido por varios años. Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, 1920. Año 1920, Baltimore, Estados Unidos. En una pequeña habitación dentro de la Universidad Johns Hopkins, un bebé apenas 11 meses se convirtió, sin saberlo, en el protagonista de uno de los experimentos más perturbadores de la historia de la psicología. Detrás del experimento estaba el psicólogo John Watson, junto a su asistente Rosalie Reiner. Ambos buscaban algo que cambiaría la psicología moderna, probar que el miedo podía ser aprendido, que incluso las emociones más humanas podían crearse y manipularse. Pero lo que comenzó como un estudio científico terminó siendo una de las pruebas más cuestionadas de ética y humanidad. El pequeño Albert no era hijo de ellos dos, sino era el bebé de una enfermera del hospital universitario en ese entonces, una mujer humilde que, según los registros, aceptó participar a cambio de un pago simbólico. Lo que no sabía era que su hijo sería condicionado emocionalmente para desarrollar un miedo irracional, un trauma psicológico inducido frente a cámaras. En las primeras sesiones, Albert jugaba tranquilo con una rata blanca, sonreía, la tocaba, reía. Pero poco después, Watson comenzó su experimento. Cada vez que el bebé tocaba la rata, hacía sonar un fuerte golpe metálico detrás de su cabeza. El niño lloraba, se estremecía, y después de repetirlo varias veces, Albert comenzó a llorar solo con ver la rata, sin necesidad del sonido. Lo que Watson demostró fue simple y aterrador. El miedo podía enseñarse y también podía programarse. Este fue solo el inicio, un primer paso hacia algo mucho más oscuro, la manipulación mental llevada al extremo. En conclusión, el experimento del pequeño Albert logró demostrar algo aterrador, que el miedo no siempre nace, sino también se aprende. John y Rosalie comprobaron que una emoción básica, como el temor, podía condicionarse en un ser humano. Para la ciencia fue un avance, pero para la ética fue un desastre. El niño nunca recibió ayuda para superar su miedo. Los registros indican que el experimento terminó abruptamente. Investigaciones indican que el bebé dejó este mundo a los 6 años por hidrocefalia, por lo que jamás pudo recuperarse, sin saber que su llanto cambió la historia de la psicología. Watson fue despedido poco después por violar normas éticas y morales, aunque hoy su experimento sería considerado una violación total de los derechos humanos. John Watson nunca fue juzgado. En aquella época no existían leyes que protegieran a los participantes de estudios científicos, ni códigos de ética que impidieran usar bebés o pacientes como material de prueba. Watson murió décadas después sin rendir cuentas, mientras el nombre del pequeño Albert quedaba enterrado entre los archivos de la universidad. Solo años más tarde, el mundo comprendió lo que realmente había hecho: crear miedo en un niño en nombre de la ciencia. Aunque la CIA no existía cuando Watson realizó su experimento, sus ideas se convirtieron en la base del condicionamiento psicológico, una herramienta que años más tarde sería utilizada por gobiernos y agencias secretas en sus propios experimentos con humanos. Lo que comenzó en una sala con un bebé y una rata, terminó convirtiéndose en el origen de la manipulación mental moderna.
Durante la Guerra Fría, el miedo no solo era la bomba atómica, también existía el temor a algo más silencioso: perder el control de la mente. Estados Unidos temía que la Unión Soviética desarrollara técnicas de lavado cerebral, pero en su intento por evitarlo, la CIA cruzó una línea que jamás debió cruzar. Este es el caso del proyecto MKUltra y del hombre que quiso reprogramar la mente. Cameron era un médico respetado y admirado. Presidió la Asociación Psiquiátrica Americana y la Asociación Psiquiátrica Mundial. Su reputación era impecable, y eso hizo que nadie dudara cuando presentó un método que, según él, podía curar enfermedades mentales como la esquizofrenia o la depresión. A este método lo llamó, pero en realidad lo que hizo fue destruir vidas. Cameron creía que podía borrar la mente de un paciente y reconstruirla desde cero. Su tratamiento tenía 3 fases. La primera, los pacientes eran sometidos a electrochoques hasta 30 veces más potentes de lo normal, comas inducidos con barbitúricos que duraban semanas, aislamiento sensorial y privación del sueño. El objetivo era reiniciar el cerebro como si fuera una computadora, pero pues el resultado era devastador: pérdida total de identidad, recuerdos y habilidades básicas. En la reprogramación, cuando los pacientes quedaban en estado casi vegetativo, Cameron reproducía mensajes grabados miles de veces, día y noche, mientras dormían o estaban sedados. Mensajes como: mi madre me odia, seré una buena esposa, debo obedecer a mis superiores. Algunos pacientes escucharon la misma cinta más de 500.000 de veces. Tras semanas o meses de tratamiento, los pacientes eran dados de alta, pero ya no eran los mismos. Muchos habían perdido la memoria, algunos no sabían ni hablar, caminar o reconocer a sus familias, otros pensaban que eran niños otra vez, y muchos quedaron con daños cerebrales irreversibles. Lo más cruel es que la mayoría eran mujeres con depresión leve, ansiedad o estrés postparto, pero nunca dieron su consentimiento para participar en experimentos. Geanste, él perdió 20 años de memoria y la capacidad de reconocer a su hijo. Linda McDonald fue mantenida en coma inducido durante 86 días. Durante más de 3 décadas, Alemania fue escenario de los experimentos sociales más perturbadores de su historia moderna. Un proyecto aprobado por las autoridades y dirigido por un psicólogo reconocido. Helmut Kenzler, psicólogo y sexólogo alemán. Lo que se suponía era un programa de ayuda social, terminó siendo un abuso institucionalizado contra niños vulnerables. Este experimento comenzó en los años 70, en Berlín Occidental. Un psicólogo sexual y funcionarios del Senado de Berlín sostenía una idea tan absurda como peligrosa, que los pedófilos podían ser buenos padres adoptivos si se les permitía cuidar de niños abandonados o huérfanos. Pues con este argumento logró convencer a las autoridades de entregar menores de edad a hombres adultos pedófilos. Quienes, según él, les brindaría amor y estabilidad. El Estado, pues, financiaba estas adopciones, otorgando subsidio a los abusadores, mientras los niños quedaban completamente a su merced. Durante años, Kenzler fue considerado un pionero en educación sexual. Enseñaba en universidades, daba conferencias y pues era una voz influyente en la política alemana. Pero tras esa fachada de, entre comillas, progresismo, se escondía una red de explotación infantil avalada por el Estado. Los informes revelaron que al menos 3 menores fueron oficialmente entregados a pedófilos conocidos, aunque los investigadores creen que el número real podría ser mucho mayor. Uno de esos hombres fue un delincuente condenado por abuso infantil, y aún así recibió la tutela de varios niños. Estos menores fueron abusados, manipulados y silenciados durante años, y lo peor, las autoridades sabían lo que pasaba, pero miraron hacia otro lado.
El experimento continuó hasta principios de los 2000, mucho después de que Kenter muriera en 2008. No fue hasta 2016 cuando una investigación de la Universidad de Hildesheim y la Universidad de Göttingen destapó todo el horror. se confirmó que el gobierno de Berlín permitió conscientemente esos abusos y que Kenter había manipulado informes para mantener su proyecto activo. Décadas después, las víctimas siguen exigiendo justicia. Algunos viven con traumas profundos, sin haber recibido una compensación justa. El llamado experimento Kenter se convirtió en un símbolo del lado más oscuro del poder académico y político, un recordatorio de lo que sucede cuando la ciencia se mezcla con la impunidad, porque no todo experimento busca el progreso. Algunos, como este y como los demás, solo dejan cicatrices que jamás se borran. Y dime, ¿cuál experimento te quedó más sorprendido? Hasta aquí el final del video. No te olvides suscribirte, compartir este video y espero que les haya gustado. Y sin más, nos vemos en la próxima.